Hola, mi nombre es Leribeth, soy venezolana y llegué a Estados Unidos en el 2015. Cuando llegaste, ¿qué empezaste a hacer? Empecé a buscar trabajo activamente, lo cual no fue tan fácil como yo esperaba. Llegué con grandes expectativas y la situación me demostró de que no era como yo esperaba. ¿Y cuál fue tu primera oportunidad de trabajo que tuviste? Fue de repartir flyers. ¿En el Como yo área? siempre he sido, me gustaba mucho el deporte, entonces yo me tomaba la situación chévere porque yo decía, bueno, voy a aprovechar este tiempo porque la paga no era muy buena realmente para caminar, porque entonces habría que caminar mucho entre una casa y la otra para ir entregando en cada casa el paquetico de flyer que ¿En me qué contrataron. área era? Doral, en Miami Lakes también fui varias veces, pero más que todo en las casas de Miami Lakes hay unas que están una bien separadas de la otra. Entonces tenías que llegar a cada puerta para, para repartir el flyer. ¿Y por cuánto tiempo estuviste haciendo eso? Unos cuantos meses, realmente no recuerdo, pero sí varios meses. También repartí a un señor que tiene una cerrajería porque todavía existe allí, entonces él me mandaba a poner los stickers, ¿sabes? En las puertas. Propaganda. Ajá, propaganda. Entonces más de una vez me corrieron porque decían, eso no es ilegal, eso no se puede hacer aquí. Y yo tenía que ocultarme o salir corriendo. Me daba de todo porque no era lo que yo esperaba que tenía que hacer, pero bueno, me pagaban por eso y yo decía, bueno, nada, me la tomo con soda, como decimos nosotros. Sí. Y después de ese trabajo, ¿cuál fue tu siguiente experiencia? Bueno, hice muchas cosas, hice demostrando quesos en un sedano, en un supermercado local. Degustaciones. Sí, exacto, degustaciones de quesos y todo eso. También trabajé con un carpintero, ayudándole un poco en la carpintería y organizar. El señor no sabía mucho de las computadoras ni nada de eso, entonces le ayudaba un poco con el tema administrativo. De hecho, el señor estaba escribiendo un libro, entonces me dijo, usted es la persona perfecta para que me ayude a pasar este libro en computadora. Ah, lo hizo Entonces, a mano, lo escribió a mano. sí, el señor lo tenía todo escrito a mano. Y le ayudaste a pasarlo. Le ayudé a pasarlo, exacto. ¿Qué estudiaste en Venezuela? Ingeniería civil, sí, yo soy Ingeniería ingeniera civil, civil. una ingeniera civil Sí, ayudando señor. a pasar un libro al Sí, computador. exactamente. Entonces, bueno, era una historia medio extraña porque obviamente me leí el libro completo. El señor llegó con el Marielito y había estado preso aquí por un intento de robo de un banco. O sea que era una historia de la vida Era real. una historia de la vida real, sí, pero yo no sabía, sino que en el momento que voy escribiendo el libro me doy cuenta de que yo, ¿quién me manda a mí a meterme en esta carpintería? ¿Va? Le conoció los secretos al Señor. Sí, sí, realmente sí. Pero bueno, experiencias, de cada experiencia uno aprende. Antes de nosotros llegar aquí ya teníamos una planificación. Vamos a decir, nosotros vamos a llegar con esta condición, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. De hecho, yo me había asesorado antes de venir con un amigo que ya estaba aquí de cómo hacer el resumen, la mejor manera para poderme insertar en el ámbito laboral aquí y ya me traía mi cosa toda preparada. Y había empezado a aplicar inclusive antes de yo llegar. ¿A trabajos en ingeniería? Trabajos en la construcción, trabajos como project manager, Tu experiencia en como Venezuela estimador, exactamente. eran, Allá tenía más experiencia como estimador de costo. ok, Entonces, por ahí más o menos fui buscando. La disciplina más que todo de construcción, sí, de building, ajá, edificaciones. La mayor limitante era, uno, el tema del permiso de trabajo sí. y dos, el idioma. Ah, el inglés, no El lo inglés, manejabas. no, no, muy básico. Yo llegué aquí y yo decía, no, eso no es nada para mí. No, chico, yo aprendo eso así. No, mamita, cuando llegué y me comenzaron a hablar en inglés, tenía una papa aquí y otra aquí. Yo No no entendías entendía nada. nada, nada de nada. Era increíble. Entonces, claro, empecé un poco a frustrarme y yo empecé a estudiar inglés. Pero una de las primeras entrevistas, me acuerdo que yo dije, no, yo voy. Eso sí, Ah, yo, entrevista te llamaron a entrevista para un trabajo de ingeniera. sí, 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 no, yo nunca dejé de aplicar, yo siempre Sí. apliqué, es decir, yo siempre estaba buscando ¿Y trabajo. qué pasó en la entrevista? Bueno, entonces yo me voy muy bien vestida, muy bien preparada, no, esto no es nada para mí. Cuando llego, el hombre me pregunta, el señor hablaba inglés y español, ¿no? Y me Sí. pregunta que si yo hablaba inglés, yo le dije, bueno, un poco, pero entonces enseguida me comienza a hablar en inglés
y yo me quedé Muy fría. rápido. Sí, muy rápido, yo no le entendí lo que el señor me dijo. Yo decía, ay Dios mío, ¿qué hago? Trágame tierra, no puede ser. El señor después me dice en inglés, todavía me dice, tú de verdad que no hablas inglés. Oh, él cayó en cuenta. Sí, exactamente, porque yo me quedé fría, no hallaba qué responder, ya ni recuerdo, pero probablemente le respondí algo que no tenía nada que ver con la pregunta que me estaba haciendo. Entonces me dijo, no, tú no hablas inglés, chao. Así en seco. Yo di, bueno, agarré mis cosas, me di la media vuelta y bajé. Y empecé a llorar porque me sentí mal, pues frustrada, pero bueno, Sí. igualmente eso no me detuvo en yo seguir buscando, Y seguir sí. estudiando inglés. Sí, y seguir tocando puertas porque yo sabía que alguna se iba a abrir. Entonces, bueno, en esa misma medida, como te dije, yo venía medio preparada, también a través de las redes sociales, de LinkedIn y todas esas cosas, yo siempre he tenido mi profile ahí hecho y alguien en algún momento entró a mirar. Ese alguien era un jefe de estimación de costo de una empresa aquí en Miami. Porque yo creo que hay déficit en ese campo. Sí, exactamente. Entonces estaban buscando activamente una persona. Cuando yo veo que él entra en mi perfil, porque ahí en esa red social sí se puede ver eso, yo digo, ay, este está buscando a alguien, necesitan a alguien como yo. Entonces yo agarré sus datos y le escribo. Le escribo un email y le digo, oye, he mirado que tú has visto mi perfil, entiendo que estás buscando a alguien, me gustaría tener la oportunidad de una entrevista, a ver si hay manera de que yo pueda trabajar con ustedes. Bueno, a esa entrevista también fui. Y me fue excelente, me fue muy, muy bien. ¿En inglés o en español? En las dos, porque también me preguntaron, obviamente, porque ya a ese nivel necesitabas manejar muy bien el inglés. Entonces yo fui sincera, yo dije, mira, yo manejo un poquito, empecé hablando lo poquito de inglés que yo sabía y ya después me cambié así muy naturalmente al español y eran cubano-americanos. Ah, sí. Entonces Entendían. entendían exactamente. Y el señor fue muy, muy abierto y muy amable, pues, y de verdad que le gustó mucho mi entrevista. En esa oportunidad, pues no me pudieron contratar por un tema de el permiso de trabajo, Ah, pero me esperaron durante como 6 o 7 meses hasta que por fin tuve mi permiso de trabajo. Pero cuando lo tuve, ya yo tenía un trabajo mejor. ah, ¿en qué? También con un contratista general Mm, que él hace más que todo drywall framing y vende también puertas para comercial. sí, Entonces, ya yo había empezado a trabajar y me gustaba mucho trabajar con él. Era solamente él y yo, prácticamente en la oficina. Es un señor de mucha experiencia y me enseñó mucho, pues me enseñó básicamente lo que yo necesitaba en ese momento era aprender cómo se trabajaba aquí. los Ah, permisos, sí, exactamente, que es diferente de donde uno viene. los requerimientos, Sí, todos los permisos que necesitas sí, para hacer una obra, una una remodelación, remodelación, inclusive el mismo tema de estimación de costos es diferente aquí, sí, porque no te entregan sino el archivo en PDF y tú ves qué hay ahí y tú ves si te equivocas y tú ves si lo estimaste o tú ves si te lo tragas, ¿ves? Es más tu responsabilidad, simplemente tienes que estar bien familiarizado con todo el tema para que puedas computar y después colocar precio. como un lump sum, un precio No, total. sí, no, No. allá generalmente cuando te entregaban el proyecto, ¿ves? Te entregaban las cantidades de obra. En cambio aquí no, aquí cuando te piden un precio te dan unos planos. Por ejemplo, voy a computar estructura, entonces, bueno, ya tú tienes que saber qué es el concreto, qué es el acero, qué es la piedra, qué es la ¿Y arena, cuántas horas la mano de obra? exactamente. Entonces es como más minudo. Tienes que ir a escudriñar para sacar cantidades de obra y después sacar costos. Sí. ¿Ves? Entonces ahí con el señor, ¿cuánto tiempo estuviste? Trabajé con él 4 años Ah, y algo, bastante. sí, trabajé 4 años y medio. Y él me ayudó mucho porque también a través de esa empresa pude obtener el patrocinio laboral para tener mi residencia en Ah, este ellos te país. dieron. Exactamente. Y, o sea, que hasta qué año trabajaste con él. Trabajé justico la pandemia que fue 20, ¿qué? 20, 2020. sí. Ajá, 2020, hasta ahí. Yo renuncié justo allí, sin saber que venía la pandemia.
Oh, ¿y renunciaste por qué? ¿Qué plan tenías ahí? porque yo quería seguir mi camino. Sí, Eh, yo recuerdo desde jovencita recién graduada, yo decía, yo no le quiero trabajar a nadie, yo quiero ser contratista. sí, Entonces, en mi país lo fui. De hecho, trabajaba por mi cuenta, trabajábamos porque yo trabajo con mi esposo. Y él, a pesar de que no es de la rama civil, finalmente sucumbió y se vino a trabajar conmigo. En ¿él aquella es oportunidad, él qué? es mecánico. Él es como un asociado mecánico industrial. Yo siempre decía, no, yo quiero ser contratista, yo no quiero trabajarle a alguien, pues. Entonces comenzamos a hacer trabajos comerciales. Allá hacíamos más trabajos comerciales, inclusive industriales. Sí, Entonces, claro, ya más o menos conocía cómo era el negocio cuando llegué aquí. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a traer lo mismo que yo hago allá para acá, para continuar haciendo lo mismo. Ahora lo que tengo que aprender es el cómo se hace y ya lo aquí. habías aprendido con el Entonces, señor. yo lo había aprendido con el Señor, exactamente. Entonces, como ya lo había aprendido y él ya sabía también, era una cuestión que ya habíamos conversado bastantes veces, él siempre quería que yo me quedase porque Claro, ya es una persona mayor y entonces él decía, yo te voy a dejar esto para que tú sigas y yo le digo, lo que pasa es que yo tengo como pues mi proyecto sí, de vida, y quería empezarlo. entonces yo quiero tener mi licencia para yo trabajar por mi cuenta, La de General la de Contractor. General Contractor. Sí, Entonces, eso hice. Lo que no contaba es que renuncié en el momento menos indicado, porque ahí no había. porque exactamente Aunque mucha gente hizo arreglos en esa época porque estaban en casa, ¿o no? no, para mí no tanto porque nadie me conocía. Ah, bueno, Entonces, empezar, empezar, que es lo difícil, sí, exacto, empezar es muy difícil, más cuando la gente no te conoce. ¿Qué pasa cuando tú eres de un sitio, tus amistades, sí, creces con gente que te los conoce, compañeros de van los compañeros estudio, de estudio, son tus colegas, o sea, hay una red de apoyo. exacto. Cuando llegas a un sitio que no conoces a nadie, entonces tienes que irte haciendo el camino poco a poco, es un poco complicado, y más si viene una pandemia. ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, ha sido complicado, todavía estoy empezando. En ese momento, mi esposo, él tuvo la suerte de conseguir un trabajo mucho más rápido que yo cuando llegamos aquí a este país. Sí, Como yo te dije, veníamos medios preparados. Damos resumen por donde nos decían, por ahí poníamos. Y él fue a una entrevista, el General Contractor le dio un trabajo. Primero era como para diseñar, porque él maneja AutoCAD y se le da muy bien en la parte de diseño de interiores, sobre todo. Que si sí, la cocina, que si la cosa, el sí. bañito, cómo se ve. Luego de allí, el mismo contratista lo puso como project manager y tuvo entonces contacto con subcontratistas, con arquitectos y toda esa parte de la industria. Entonces había un arquitecto que trabajaba con ellos, que sentía mucha confianza con la forma como mi esposo trabaja y lo refirió. Mm, Entonces tuvimos un primer cliente referido por ella. ah, Y después entonces ese mismo edificio obtuvimos otro y esa otra persona nos refirió a otro y así hemos ido un poquito creciendo de uno en uno. Y bueno, ya después es un poquito más de regar la voz, un poco de publicidad, y manejas bien las redes. más o menos, no digamos que muy bien, pero sí hago Has lo mejor, aprendido. ajá, lo mejor que puedo lo hago exactamente. Pues me voy apoyando en lo que me dicen por aquí, por allá y voy haciendo. ¿Y los clientes son más que todo latinos o también hay No, americanos? tengo de los dos. Y ya el inglés no es una barrera. No, no tanto. O sea, ya me enfrento con mayor confianza, obviamente. Y de todas maneras es como el inglés técnico de... Sí, ese lo manejo muy bien. Es decir, si me toca ir a un cliente, ya yo sé qué es lo que va a pasar, ¿ves? Porque Sí. ya es mi día a día. Lo que me cuesta un poquito más del idioma inglés a lo mejor puede ser un inglés más social. Ah, ya. Sí. Y entonces, o sea, trabajan los dos y tienen empleados. No tenemos empleados por ahora, somos, vamos a decir, nosotros manejamos la obra y todo lo subcontratamos. Eso le voy a Exacto, decir yo. porque sí, todo es subcontratado. Y cómo hizo para conocer los contratistas? Bueno, por eso mismo te digo, número uno, mi esposo trabajó Ah, en ok. eso. Entonces, de ahí también alimentamos mucho la empresa. Y luego, como yo trabajé también con B-Contractor, entonces ahí también Conoció. conocí mucha gente, exactamente. Ah, o Entonces, sea, que si el que pone el piso, que si el que pone el baseboard, que si el que pone la puerta, techos.
todo, exacto. O sea, conocen gente en todas las ramas. En todas las ramas, exactamente. O Que sea, si es el piso de concreto y lo queremos pulir, yo tengo quien lo haga. Que si lo que queremos es limpiar el grout, yo también conozco a alguien que lo haga. O sea, todos lo subcontratamos. El pintor. Entonces se unieron, como decir, los dos conocimientos, el de él por su lado y el mío por este, y así armamos todo el equipo de trabajo. sí. Y sin embargo, siempre estamos en la búsqueda de nuevos contratistas, porque muchas veces no todo el mundo sirve para todo. Eso, y las experiencias han sido buenas con los No, contratistas. no siempre. Me imagino No que siempre. es un No medio siempre. difícil. Es muy difícil, sobre todo en esta área Y que geográfica. cumplan con el Bueno, tiempo. eso es lo más difícil, que cumplan con el tiempo, sí, claro, Que hagan el obviamente, proyecto a pero que te tiempo. cumplan y no se pierdan. También. Exacto, porque también tuvimos mala experiencia con un contratista de esa manera, que le dimos el adelanto y era alguien con el que habíamos trabajado previamente. O sea, que de confianza supuestamente. Ajá, pero se volvió cucú. El hombre le dimos el adelanto, era para cambiar unas ventanas, y no, se desapareció. No existe, no, pensábamos que era que estaba enfermo, pensábamos que era que estaba de viaje, no hubo manera. Y entonces, en ese caso, ¿ustedes tienen un seguro? ¿O eso es una pérdida? Es una pérdida, fue una pérdida que asumimos nosotros en el sentido de que yo no le podía quedar mal a mi cliente. Claro. Entonces, más bien el señor fue hasta cierto punto comprensivo de aguantarnos un tiempo porque tuvimos que volver a poner la orden eran unas Claro. ventanas y se Sí. demoraba. Sí. Entonces le tuvimos que explicar la situación y decirle, mire, no lo vamos a dejar guindando, ¿verdad? Nosotros vamos a cumplir, pero necesitamos este tiempo para poder pedirla otra vez y que lleguen las ventanas nuevamente. Entonces, digamos que eso ha sido lo más difícil del trabajo. Sí, en parte sí, ese por la parte subcontratista, pero por la parte de clientes también hemos tenido buenas experiencias y malas experiencias. Sí, porque hay Sí. gente muy complicada. Hay gente muy complicada. Cuando uno va a hacer un trabajo residencial, comercial, que sea, todos juegan un rol. Sí, El claro. dueño, el contratista, los subcontratistas. Entonces todo es un equipo. Yo Sí. no puedo verte como un enemigo, te tengo que ver es como un aliado. Exacto. Entonces ahí hay gente que no. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras contar? En referencia A eso o a cualquier Sí, bueno, no. cosa que te haya pasado en estos años de trabajando independiente. Bueno, sí, la primera experiencia fue muy difícil. Una de las primeras, en ese mismo edificio donde te dije que comenzamos, lo hicimos otro contrato. Y no era latina, la señora era americana. De hecho, en estos días hablaba con mi esposo y le digo que ella de verdad nos enseñó mucho porque me preparó para lo que venía. O sea, ya yo sé cómo me tengo que enfrentar cuando veo a alguien que tiene esa actitud. ¿Y qué actitud? Era como muy retadora, era una persona que estaba, bueno, de verdad que fue ella muy grosera hasta cierto punto. Fue capaz de agarrar y dibujar groserías Palabras. sí, o dibujos de Oh, genitales. ¿dónde? Tú sabes que cuando uno va a instalar una puerta, hace un marco Sí, con el framing y sí, pone una madera, sí, ¿ves? Para que ahí pueda soportar la puerta. Bueno, en ese momento la obra estaba sin el drywall, sí. estaba con esa madera. Bueno, ella agarró en la madera y dibujó cosas. Uy, ¿por qué? Estaba molesta. Ella sí, ella buscaba excusa. Y entonces luego al día siguiente dijo que había sido uno de nuestros trabajadores, que antes de irse había hecho eso. Y no, eso nunca ha sucedido con la gente que yo trabajo. Porque tampoco contrato cualquier gente, o sea, gente Sí, con la que yo vengo trabajando y conozco. sí, Y más el señor que nos hace el framing, es un señor, sí, sí. no es un muchacho. Pero ¿cuál era el propósito de ella? El propósito de ella era, nosotros le habíamos pasado un change order que ella no quería asumir. Ah, ya. Un Entonces, cambio en ajá, un cambio de orden. Eso entre otras que le cosas, incrementaba mucho el precio. que le incrementaba su precio, pero eran cosas que ellos mismos habían pedido. Cuando yo Sí, le paso el change order, ella no estaba de acuerdo. sí. De hecho, otra cosa de las que hizo fue que agarró en el toilet, depositó su materia orgánica, le puso un trapo para taparlo, porque ella quería según ella, nosotros le habíamos manchado el toilet.
que sea, alguien había ido y se había manchado, pero en ese baño nosotros no habíamos trabajado. Nosotros, era un apartamento y ese baño no era parte del Eco of Work, sí. no estaba dentro de nuestro trabajo. Entonces ella decía que nosotros habíamos manchado el toilet. O sea, el aprendizaje es que te puedes encontrar con todo tipo de gente. Sí, casualmente el día anterior, mi esposo con el otro project manager habían salido como a las 4:30 de la tarde y no había más nadie y Sí, nadie había ido a ese baño. o sea, se sabía que Ajá, entonces es todo eso para que nosotros le cambiáramos el toilet porque ella estaba empecinada en que ese toilet se lo teníamos que cambiar porque nosotros lo habíamos manchado. bueno, sí, un cliente difícil, muy Difícil, difícil. exactamente, muy difícil. Sí. Entonces, ¿cómo hacías tú? Finalmente, ¿qué pasó? Bueno, perdimos Bueno, dinero. eso es parte. Esa es parte de, pero nos quitamos la pesadilla de encima. Leribet, Eso ¿los fue, niños los tuviste en Venezuela o nacieron acá? no, los niños nacieron en Venezuela, los dos. Cuando llegamos aquí, mi hija, que es la mayor, tenía 7 años y mi hijo tenía 4. ¿Y cómo fue empezar a buscar trabajo y ser mamá en un país nuevo donde todo era desconocido y no tenías familia que te apoyara? ¿Cómo fue ese Sí, bueno, proceso? como todo, un poquito complicado al principio. Cuando llegué no sabía que Adrián no iba a poder estar en el colegio. Yo esperaba, él allá en Venezuela estaba como en un maternal. Cuando llegué aquí, él todavía no tenía la edad para entrar en la escuela. Entonces, Chanesa sí, yo registré a Chanesa en su escuela y me tuve que quedar con el niño un tiempo porque yo decía, ¿cómo hago? ¿Con quién lo dejo? No conocía a nadie. Realmente cuando Sí, llegamos aquí no conocíamos a nadie, ni tampoco tenía yo familia aquí. Entonces, de casualidad un día, cuando fuimos a sacar la licencia de conducir, recuerdo, me conseguí una amiga de mi pueblo que había estudiado conmigo en el colegio de la primaria y yo tenía muchísimos años que no la y veía. estaba viviendo aquí en Y Miami. ella estaba viviendo aquí en Miami y tenía unos niños de la misma edad que mi hijo. Ah, Entonces ella me dice, no, tú sabes que hay un programa que se llama BPK que puedes aplicar y te dan unas horas gratuitas para los niños exactamente de 4 años. sí, Entonces yo dije, sí, empecé a averiguar, hice la aplicación y toda esa cosa. Entonces me busqué los sitios como no teníamos vehículo, no teníamos un solo carro, me busqué los sitios cerca de donde estábamos viviendo y había un maternal que me lo aceptaba 3 horas al día, gratis. sí, Entonces yo dije, bueno, si eso es lo que me pueden dar, ni modo, eso será. Y en esas 3 horas que yo dejaba a Adrián era cuando yo aprovechaba de hacer el máximo posible. Entonces claro. iba a repartir los flyers, iba a pegar las etiquetas, iba a hacer todo lo que iba a hacer para que me diera chance de pasar recogiendo otra vez a mi niño y quedarme con él en la casa porque no teníamos para pagar Ni el babysitter. exactamente, ni el babysitter ni tampoco el daycare. Sí, Ujú. es porque siempre es costosito. Es costoso, exacto. Entonces nada, me tocaba era eso. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que esté pensando venir a vivir a este país o esté recién llegado Ujú. o lleve muchos años pero no se haya atrevido a poner su negocio y ese ha sido su sueño, ¿qué le recomendarías? Bueno, uno que se atreva, que sí se puede, que no es fácil, pero que si tienes ese objetivo bien claro, vas a trabajar con pasión y perseverancia, que lo más importante siempre es la perseverancia, porque las cosas no se dan. Si quieres soluciones mágicas o de un día para otro, Eso no no existe. existe, no existe. Todo se construye de a poquito. Y a lo mejor uno dice, hoy día te ves y dices, ay, es que todavía me siento en el mismo sitio, pues no es así. Lo que pasa es que uno nunca ve las cosas buenas, sino que siempre se enfoca como en lo malo. Pero sí, si vas a crecer, si te lo propones. Sí, Ujú. bueno, muchísimas gracias por habernos contado tu historia hoy, contarnos tu Gracias historia. a ti, Patricia, por esta invitación tan rica. Ok.